El Ayuntamiento ha anunciado que mañana martes 22 de julio se reanuda la actividad del tradicional mercadillo en su ubicación habitual del Parque Feria Antonio Quintero en horario de siempre. Desde la Asociación Fénix se ha agradecido al consistorio la convocatoria de este tipo de encuentros, mientras que la edil Sabina Aquiles reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con el comercio ambulante, destacando su valor como motor económico y como parte esencial de la identidad y la vida social del municipio. Para más información, se recuerda que el mercadillo mantiene su ubicación y horario habitual, ofreciendo una amplia variedad de productos y un espacio de encuentro para vecinos y visitantes. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Esta es una de las muchas noticias que les cuento hoy, como siempre, aquí en Onda Algeciras Televisión. Comenzamos. Pues empiezo contándoles que hoy se presenta la declaración ambiental EMAS de Mueve, lo que era antiguamente CEPSA, en la Fundación Campus Tecnológico. Elsa Melcón, cuéntanos, muy buenas. Mueve ha presentado esta mañana los datos de su declaración ambiental auditados por AENOR. En el caso del parque energético destaca una inversión de 59 millones de euros en ese esfuerzo por seguir reduciendo el impacto ambiental de la compañía. En el caso de la planta química son 22 millones de euros de inversión, que además representa una cifra récord. En primer lugar del parque energético, con una cifra cercana a los 59 millones, y destacan de forma importante las partidas de agua, eficiencia energética e incluso atmósfera, en el sentido de que, como veremos en los datos más adelante, es muy relevante en el parque la reducción de partículas. En este sentido, pues también tenemos cifras muy relevantes en la instalación química. Correcto. En nuestro caso, bueno, como pueden ver en las cifras, ¿no? Hemos alcanzado 22 millones de euros de inversión, lo que es prácticamente un récord en nuestra fábrica, pensando que veníamos de 9,2 millones en el año 23, ¿no? El esfuerzo focalizado principalmente en temas de eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2, ¿vale? Donde hemos gastado más de 7 millones de euros, y también en todo lo que se refiere a la mejora y la protección de los suelos y las aguas subterráneas de la planta, ¿no? Donde el plan de mejora de tanque y todo lo relacionado con las redes enterradas de drenaje han sido parte del foco de este año. También me gustaría señalar el esfuerzo que seguimos haciendo para buscar materias primas alternativas, ¿no? De origen vegetal. E incluso este año ha sido, el 24 fue el primer año en que consumimos biogás como combustible alternativo en nuestros equipos de combustión, ¿no? Siempre buscando, pues eso, ¿no? El minimizar todo lo relacionado con las emisiones de CO2 de la planta. Bueno, es muy relevante lo que dice Javier, porque bueno, en nuestra instalación ya las moléculas verdes son una realidad. Y ya aproximadamente el 8% de nuestra materia prima es de origen biológico. No quisiéramos terminar este apartado sin hablar también de los gastos ambientales, es decir, como comentábamos antes, las cifras de inversión son muy relevantes, pero lo que utilizamos en el día a día de nuestros presupuestos para impactar en nuestro desempeño ambiental es igualmente relevante. Todo lo que tiene que ver con gestión de residuos, mantenimiento de nuestros analizadores de parámetros ambientales, que es muy relevante, pues bueno, como se puede ver en pantalla, las cifras son muy importantes, ¿verdad, Javier? Correcto, correcto. Ese seguimiento continuo de esos parámetros ambientales, la gestión de residuos cada vez mucho más controlada, el minimizar esos residuos, que también es otro esfuerzo, y intentar valorizarlo, que también requiere pues gastos desde el punto de vista de auditoría, de ingeniería y demás, ¿no? Es algo que también es de reseñar. Bueno, en definitiva que si analizamos el último trienio en perspectiva, pues prácticamente vemos que en esfuerzo económico hay una práctica paridad entre inversiones y gastos ambientales, lo cual da una cifra, como puede verse, muy relevante.
Bueno, nos metemos ya de lleno en hablar más en profundidad de las cifras de nuestro desempeño, analizando parámetro por parámetro. Y bueno, como a lo mejor empezamos a meternos en algún término técnico, yo creo que es importante hablar del concepto de burbuja, que en el caso del parque energético es un concepto que al final vimos como necesario con la Administración, en el sentido de hacer de la complejidad del parque un parámetro factible de medir. ¿Qué entendemos como burbuja? El parque energético pues tiene una cantidad de focos, una cantidad de chimeneas relativamente relevante, con lo cual veíamos la necesidad de hacer una componenda teórica como si tuviésemos una sola chimenea, incorporando los datos de todas las chimeneas en el parque como si fuera una solo, y hacer una media ponderada de cada uno de los parámetros, lo cual pues vemos aquí en el sentido de que pues vemos que ese cumplimiento de valores burbuja como consecuencia de todo este desempeño que veíamos antes, ese esfuerzo inversor, pues bueno, estamos realmente bastante lejos en todos los casos analizados de los requerimientos legales. En algunos casos hablamos de un factor de 3. Muy relevante, como decía antes, el caso de las partículas. Nos vamos pues a una situación de reducción de prácticamente un 40% con respecto al año pasado. Si ponemos el foco en el ratio de SO2 con respecto a la carga de la instalación, es decir, los kilos de dióxido de azufre con respecto a las toneladas de carga de la instalación, pues vemos también una evolución muy favorable, donde si ponemos en contexto los últimos 20 años de vida en la instalación, hemos tenido una reducción total de un 93%, lo cual es una cifra nada desdeñable. Muy bien, pues en el caso de química, como refleja la gráfica, pues en nuestro caso no tenemos ese concepto de burbuja, sino que nos medimos por cada uno de los focos que tenemos en la planta, pero al igual que los compañeros de Energipack, ¿no? Estamos prácticamente en el 50% de los límites de emisión autorizados en lo que se refiere a emisiones de NOx, ¿vale? Y el resto de emisiones, en este caso el SO2 y las partículas, pues estamos por debajo de los límites incluso detectables, ¿no? O sea que la contención de todo lo que está relacionado con las emisiones, pues gracias a los combustibles gaseosos y a esos combustibles que hemos mencionado antes, como el biogás, cada día los tenemos más controladas. Bueno, y si nos vamos al análisis de lo que es la huella de carbono propiamente dicho, que medimos en ratio de CO2 con respecto a tonelada de carga, pues bueno, si hacemos el análisis con respecto a los últimos 30 años de vida en la instalación, pues igualmente tenemos una reducción muy importante, aproximadamente de un 27%. Pues muchísimas gracias, Elsa Melcón. Nosotros de la Fundación Campus Tecnológico nos vamos a ir ahora hasta el Ayuntamiento de Algeciras, porque allí se encuentra la compañera Carmina Iglesias para hablar sobre una actualización del mapa estratégico de ruido. Es así, ¿no? Carmina, cuéntanos. Pues sí, Adrián, nos encontramos aquí en el Ayuntamiento de Algeciras porque vamos a hablar de ruido. Bueno, muchas veces es prácticamente insoportable y otras veces, bueno, pues se queda ahí atenuado en el tiempo porque siempre nos acompaña. Es algo que vive con nosotros, el ruido en la ciudad. Vamos a hablar del mapa de ruidos de esta ciudad, la de Algeciras. Y lo hacemos con el teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Javi Vázquez, y él nos va a hablar de esa actualización del mapa de ruido de la ciudad de Algeciras. Buenas, ¿qué tal? Pues sí, vamos a llevar al próximo pleno este viernes. Ha informado favorablemente la Gerencia de Urbanismo del Mapa Estratégico de Ruido, que es un documento, un estudio que lo que analiza es los ruidos que provienen del tráfico viario, del aeroportuario, del portuario y también del industrial, bueno, y por supuesto del ferroviario. No se trata de ese ruido que provenga de distintas actividades de ocio o de otras fuentes, sino concretamente fundamentalmente del que viene del tráfico. Y la conclusión a la que llegamos es que el ruido
va reduciéndose en la ciudad de Algeciras. Tenemos que pensar que en el año 2014, cuando se aprobó la segunda fase, teníamos un ruido nocturno que afectaba al 69,7% de la población, es decir, prácticamente 2/3 partes de la población estaba afectada por el ruido. Tenemos en estos momentos aprobado el mapa de 2021, en el que teníamos un 29,7% de la población afectada por la noche, y este plan que va a aprobación el viernes tenemos un 9%, con lo cual pues una reducción muy notable desde ese año 2013-2014 hasta el actual, que es el estudio que corresponde lógicamente a los datos de 2024. O sea, estamos hablando de la cuarta actualización. ¿Cada cuánto se actualiza y cuáles son esos factores claves que se analizan en esa actualización? Bueno, lo que se actualiza es cada 5 años, según recoge la normativa vigente, y lo que se hace es un cálculo siguiendo la norma que debe cumplir todas las ciudades de más de 100.000 habitantes en toda Europa. Es una reglamentación europea, y lo que se analiza o el cambio fundamental son todos los factores de peatonalización de calle, de medidas de calmado de tráfico. Entonces, en este caso, en Algeciras, pues ha afectado notablemente, lógicamente, pues obras de reurbanización como Avenida España, Avenida Diputación, peatonalizaciones como la primera fase de Capitán Ontañón, medidas como los radares en la Avenida Virgen del Carmen o en la Avenida Carlos Cano, todos esos badenes que se han distribuido por la ciudad. Todo eso hace que reduzca el tráfico, que reduzca la velocidad. También se ha limitado la velocidad en muchísimas vías. Hablamos, por ejemplo, de también la limitación del acceso rodado en zonas como puede ser San Isidro. Todo eso va generando una disminución del tráfico, una disminución de la velocidad y por tanto una disminución del ruido que provoca en la población afectada. Con eso se va consiguiendo ir reduciendo año a año ese ruido que notamos todos cuando estamos sobre todo durmiendo, que es cuando más molesta. ¿Y cuáles son las zonas, en el caso, ¿no?, en el que se detecta un mayor ruido, por ejemplo? ¿Cuáles son las zonas que normalmente donde hay más ruido ambiental? Hay que tener en cuenta que el mapa estratégico de ruido de Algeciras incorpora todos los mapas estratégicos de ruido de las grandes infraestructuras viarias y portuarias. En este caso, pues lógicamente el puerto de Algeciras tiene su mapa estratégico de ruido, la A7 tiene su mapa estratégico de ruido, la Nacional 340 tiene su mapa estratégico de ruido, el acceso sur, el acceso norte, todo eso tiene su mapa estratégico de ruido del Ministerio de Transporte. Entonces eso se incorpora al municipal. Eso implica que evidentemente la mayor afección son esas grandes infraestructuras viarias, es el puerto de Algeciras, es todo ese tráfico rodado que se genera, y luego evidentemente los grandes desvíos de la propia ciudad, es decir, pues puede ser Avenida Virgen del Carmen o la carretera del Rinconcillo, son los que lógicamente presentan una mayor zona de conflicto. Lo que hacemos después, es decir, una vez que esté aprobado este mapa estratégico de ruido, se elabora un plan de acción en la que se determinan exactamente en qué zonas de conflicto hay que actuar, porque evidentemente, por poner un ejemplo, en la A7 un edificio sensible siempre son los colegios. Tenemos, por ejemplo, el Colegio La Inmaculada. Entonces, a priori uno podría pensar que el Colegio La Inmaculada está muy afectado, que es una zona a actuar, pero da la casualidad de que las aulas del Colegio La Inmaculada están en una orientación sur. Por tanto, no se afecta por la A7. Entonces, en el plan de acción lo que se va a estudiar es exactamente en qué zonas son las que hay que actuar de todas esas zonas de conflicto. Entonces, ¿qué medidas se aplican? Porque has hablado de badenes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otro tipo de medidas que nosotros comprendamos, ¿no?, que comprendan nuestros telespectadores, se pueden aplicar para reducir ese sonido? Las medidas en concreto para este mapa las tendremos que determinar en ese plan de acción, pero evidentemente pues son del tipo pantallas acústicas, que tenemos distintas estudiadas y distribuidas por la ciudad, especialmente en aquellos grandes viarios de la A7 o del acceso norte. Evidentemente todo lo que suponga limitar o reducir la velocidad del tráfico en distintas, pues se ha hecho por ejemplo con Virgen del Carmen, o con radares que permitan que efectivamente las medidas que se ponen se cumplan por parte de la ciudadanía. Son el tipo de medidas que van a permitir reducir ese ruido del tráfico viario, del tráfico ferroviario, del tráfico portuario, por supuesto, y aeroportuario en el caso del helipuerto de Algeciras. Evidentemente, cada administración tiene sus medidas dentro de su plan de acción, es decir, la A7, el Ministerio de Transportes tiene un plan de acción para la A7, para el acceso sur, para el acceso norte, y el ayuntamiento lo que hace es estudiar específicamente las que son de la competencia municipal, es decir, todo lo que son viarios interiores de la ciudad, como avenidas, como calles.
Vale, y para terminar, que tengo una curiosidad. ¿Esto se mide cómo? Quiero decir, por decibelio, vamos con un aparato por la calle. ¿Cómo es esto? Porque no sabemos cómo se mide realmente. Bueno, el mapa estratégico de ruido lo que se hace es generar un gemelo digital en 3D en el que se incorporan todos los edificios de la ciudad, todas las calles, los sentidos de circulación, se incorpora qué calles son peatonales, qué calles son... todo lo que tenga que ver con el tráfico se incorpora en ese gemelo digital. A partir de ahí, lo que se hace es emitir con una serie de mediciones que se han hecho en la ciudad, en 20 puntos de aforo, se han determinado cuál es el tráfico de todas esas zonas, y a partir de ahí se coge cada edificio y se simula que tuvieran un receptor, una serie de receptores alrededor de cada edificio. A partir de ahí hay una serie de cálculos matemáticos cogiendo toda la gente que vive en ese edificio y se les reparte el ruido que reciben. Es un poco complicado porque es una cuestión matemática que se genera a través de programas y de simulaciones digitales, pero la verdad es que lo vais a poder ver también en los planos. Al final se puede determinar muy bien la población afectada, y además lo importante de todo esto no es solamente poder determinar la población afectada de Algeciras, sino que al seguir toda Europa el mismo modelo y la misma forma de medir, permite comparar entre ciudades y ver cómo avanzamos dentro de la estrategia de contaminación cero de la Unión Europea. Muchísimas gracias, Javier, por explicarnos todo esto, porque también es que nos ha sacado de duda que son, bueno, cuestiones que nos planteamos, ¿no?, en la vida diaria, en el ruido que permanentemente oímos todos los ciudadanos en todas las ciudades. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Javi. Muchísimas gracias a vosotros. Espero que nos haya quedado claro lo del ruido. Muchísimas gracias, Carmina Iglesias. Y nosotros cambiamos de tema y nos vamos a ir al pasado viernes, porque la barriada de pescadores celebró el viernes por la tarde la velada en honor a la Virgen del Carmen, patrona del barrio, un acto de convivencia que ha contado con la participación del alcalde José Ignacio Landaluce y de miembros de la corporación municipal. La Asociación de Vecinos Virgen del Carmen reconoce a título póstumo a don Eduardo Rodríguez Monter Puzzle por su colaboración desinteresada durante su trayectoria,
con las fiestas de nuestro barrio. Algeciras, julio de 2025. Gracias. Pues un fuerte abrazo a todos los amigos del barrio de pescadores de Algeciras. Bueno, fíjense, vamos a ver ahora unas imágenes que que grabamos el pasado sábado y fue un homenaje a María Vasallo. María Vasallo fue profesora de la Escuela de Getares, tiene 93 años y sus alumnos de por aquel entonces, de hace ya muchos años, pues han querido rendirle un merecido homenaje. Si les parece, vamos a ver algunas imágenes, algunos momentos de este homenaje a María Vasallo. Pues muy emotivo ese recuerdo de sus alumnos a María Vasallo, 93 añitos, se dice pronto, 93 años. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida estamos con más noticias, con más cosas y con la información deportiva que viene cargadita en el día de hoy. No se vayan hasta ahora. Pues aquí seguimos de vuelta y les cuento ahora que la joven estudiante algecireña Palma Bejarano Rey pues expondrá su nuevo proyecto científico en la Universidad de Cambridge. Han escuchado bien, y es que Palma Bejarano Rey, que la ven ahora mismo en pantalla, ha sido seleccionada para intervenir en ese prestigioso encuentro SEER Student Research Symposium 2025 que se celebra en la mundialmente conocida Universidad de Cambridge. Este foro, que tiene como escenario el King's College de Londres, será llevado a cabo los días 29 y 30 de este mes de julio y reúne estudiantes destacados de todo el mundo que tienen ocasión de dar a conocer ante la comunidad científica y universitaria los proyectos de investigación en los que están trabajando. Bejarano es que ha trabajado en un proyecto de soldadura enzimática seca que se basa en una tecnología pionera para construir en la Luna sin necesidad de agua ni microorganismos, utilizando tan solo enzimas inmovilizadas y regolito lunar. Bejarano también ha trabajado durante los últimos meses en un proyecto innovador de biopintura que utiliza microorganismos modificados genéticamente para capturar dióxido de carbono, producir oxígeno y recolectar agua de la humedad ambiental.
Pues a partir de las 2 de la tarde podrán conocer más detalles sobre Palma Bejarano. Es un orgullo tenerla en Algeciras, una chica, una estudiante con tan buenos registros. Bueno, nosotros cambiamos de tema y vamos a hablar ahora de deporte. Vamos a hablar de un poquito de fútbol, de baloncesto, y para que nos cuente toda la actualidad deportiva de esta semana, compañero David Sánchez, muy buenas. Muy buenas, Adrián, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo anda el tema en el Algeciras Club de Fútbol, no? Parece que, bueno, la semana pasada empezó ya los entrenamientos de la pretemporada, muchas caras conocidas, también caras no tan conocidas, muchos fichajes también en el club albirrojo, pero todavía parece que van a llegar más jugadores, ¿no? El Algeciras está buscando en el mercado a ver si hay una oportunidad para fichar a un delantero centro después de que Rodrigo Escudero pues rechazase esa oferta de renovación, ¿no? Sí, principalmente ese es el puesto, pues normalmente es el más deseado, ¿no?, de todos los equipos de fútbol, el goleador, el 9, el que te garantiza goles, el que al final te garantiza puntos, que la pasada temporada lo cumplía no solamente, pero principalmente Escudero, un jugador que se ha marchado al Sabadell y un jugador que bueno, que te garantizaba goles, sobre todo hizo una gran primera parte de la temporada, hizo muchísimos goles y bueno, eso no quedó ni mucho menos en el olvido para muchos equipos que ahora en el mercado veraniego pues han querido contar con sus servicios, también teniendo en cuenta económicamente que la pasada temporada, bueno, pues hubo altibajo, hubo marejadilla en el vestuario del Nuevo Mirador, aunque gracias a Dios pues se saldó perfectamente en lo económico, de ahí que el equipo pues siga compitiendo en la primera federación, pero sí que es verdad que hay jugadores que han preferido buscar otro destino, teniendo en cuenta también que el Algeciras es un equipo que sí que tenía algunos jugadores renovados, pero había otros que estaban esperando bueno, pues ofertas de equipos de mayor entidad en principio, incluso de categoría superior, porque no podemos olvidar que el Algeciras terminó la temporada a la alza, ¿no? Y eso no pasó desapercibido, evidentemente, para muchas entidades. Se busca ese 9, en este caso Jordi Figuera, el secretario técnico, pues tiene guardada una ficha senior para ese número 9, se busca en el mercado, pero en estos casos, como ocurre en la mayoría de las temporadas, pues se espera sobre todo a los descartes de equipos de superior categoría o incluso de la misma categoría, pero en principio de equipos con mayor entidad e incluso cesiones, ¿no?, que puedan llegar al Algeciras Club de Fútbol, y eso conlleva también, evidentemente, una rebaja económica, en este caso una negociación que siempre es importante, y tratar de que te salga dentro de lo posible lo más barato que pueda ser. No solamente un 9, se buscan más jugadores. El Algeciras, como bien decías, empezó a trabajar el pasado jueves, si no recuerdo mal. El viernes ya puertas abiertas para que los medios de comunicación pues pudiéramos también recoger imágenes y bueno, pues las primeras impresiones de los jugadores ya como algeciristas, de los nuevos jugadores a las órdenes de Javi Vázquez, que sigue esperando que se cierre esa plantilla, pero que, como decimos, yo creo que desde que Figueras está como secretario técnico, ¿no?, hace ya tiempo, cuando dejó de ser jugador central del Algeciras, una de las máximas que se lleva desde entonces siempre esperar a esa parte del mercado de invierno, donde los jugadores pues de otras entidades, como decimos, mucho más altas en categorías y tal, se pueden volver en cierto momento más asequibles, ¿no? Es cuando saltan las gangas, entre comillas, y es ahí donde el Algeciras debe estar atento para tratar de buscar su 9 y otros jugadores, que no decimos que solamente sea un 9 lo que vaya a cerrar la plantilla del conjunto rojiblanco. Bueno, ahora mismo de delanteros respecto al año pasado que se queden en plantilla, creo que es solo Manín, ¿no? Sí, en principio, bueno, tenemos a Manín, aunque bien es verdad que hay jugadores como Rastrojo o Dani Garrido, que son jugadores también de ataque, y a ver cómo está Javi Avilés, ¿no? Javi Avilés, que recordemos que es un jugador que la pasada temporada tuvo la desgracia de sufrir una lesión
pues recién iniciado el campeonato, prácticamente no pudo casi ni vestir la rojiblanca, y una lesión de esas importantes, a ver cómo regresa, a ver sobre todo la pretemporada que hace, pero por ahora va a estar en el Algeciras Club de Fútbol, y era uno de los jugadores que había creado mucha ilusión en el Algeciras Club de Fútbol. Lo hizo además en la pretemporada, ilusionaba mucho verlo jugar en los partidos amistosos antes de iniciar el campeonato, y bueno, pues es un jugador que sí realmente es capaz de recuperarse, que esperemos que sí, pues puede recuperar también, valga la redundancia, pues esa ilusión para los algeciristas y ese fútbol que sabemos que tiene. Hay un jugador que creo que es el único que todavía sigue negociando con el Algeciras, que estuvo en la pasada temporada, que es Aleix Coch. No sé si al final se llega a un acuerdo para su salida o para que continúe un año más en el Algeciras. Creo que todavía no se sabe nada, ¿no? Creo que no. Sí que es verdad que el compañero central también se había marchado del Algeciras Club de Fútbol. Sí, Arnau Gaixas. Arnau Gaixas, pero de Aleix Coch la verdad es que tenemos poca información. Sí, al parecer hay ahí que dicen que se va a quedar, pero claro, todavía el Algeciras no lo hace oficial y claro, es el único jugador que todavía queda. Quedaban Escudero y él, ya sabemos que Escudero se marcha al Sabadell, que no sé cuánto le pagan más, pero bastante más que en el Algeciras, y Coch estaba ahí, ¿no? Tiene aquí, bueno, asentado su vida familiar y teníamos eso, ¿no? Que quizás podía continuar un año más en el Algeciras. Sí, es muy probable que el tema pueda ser económico, o incluso de no solamente renovar por una temporada, sino a lo mejor por alguna más, no solamente por la que va a empezar dentro de un escaso mes y medio, sino que también querrá tener una estabilidad y seguir en el Algeciras Club de Fútbol, tener ese futuro ligado a los de la Menacha y bueno, y en lo económico pues ya sabemos, el Algeciras no va a gastar barbaridades, y eso ya lo sabemos, porque económicamente tampoco está para tirar cohetes ni muchísimo menos, y además bueno, pues tenemos muy reciente todavía ese rifirrafe, ¿no?, entre los dos propietarios que ha tenido el conjunto rojiblanco como máximos accionistas del club, Félix Sancho y nuestro amigo americano McLachie, y bueno, pues eso también, junto a lo que yo te decía anteriormente, ese par de capítulos de la pasada temporada que fueron un poco así turbios, cuanto menos, pues entonces hace que los jugadores quieran seguridad, evidentemente. Bueno, lo que esperemos que tire de la cantera, que lo hablamos siempre, pero bueno... sí, bueno, pero de esta manera el primero Curro se fue, se ha ido al Ceuta B, si no me equivoco. Sí, al Ceuta B. La cosa es que eso, que seguro que hay chavales en la cantera, joder, que si el Algeciras, pues yo qué sé, de lateral derecho, Paris Hadot es lateral derecho, sí, ¿no? Sí. Paris Hadot, pues tiene algún problema físico y tal, que en vez de... Bueno, a ver si hay algo, un lateral derecho en el Algeciras B o en el juvenil que puede dar el callo. Pues bueno, quién sabe. Mira tú el Barcelona, en caso... A ver los hilos, ¿no? Como bueno, Mega, pero ¿no? el Barça cuando estaba fastidiado con el tema económico y tal, y decía, bueno, pues voy a sacar a 8 chavales de la cantera. Que me sale mal. Pues bueno, me sale mal, pero con gente de la casa. Benditos problemas económicos, ¿no? Bueno, el Barcelona, que al final te hace sacar jugadores increíbles que luego al final... terminan... Bueno, a lo mejor nosotros no sacamos 8 y los 8, bueno, quizás no valen, pero quizás... Pero bueno, todo está en cuidar la cantera. Al final, a ver, que si tú cuidas algo, pues al final termina dando su fruto. Yo estoy convencido de que tiene que haber y hay jugadores en la cantera que quizás pues no están para llegar de titular, porque somos muy dados en Algeciras y también en el campo de Gibraltar, ¿no?, a que cuando un chaval destaca y lo hace a una edad muy temprana, rápidamente lo sacamos de la zona, ya te llama el Cádiz, te llama el Betis, el Sevilla, o te llama un equipo con renombre y rápidamente te quieren hacer una prueba y tal, y a lo mejor pues te tienen 2-3 años por allí, te pagan estudios, no sé qué, y luego si vales, vale, y si no, para casa otra vez. Pero que es muy complicado mantener a jugadores de la cantera aquí si despuntan realmente, si no hay una apuesta clara, evidente, por los más pequeños, ¿no? Bueno, en cuanto a baloncesto, ¿tenemos algo ahí?
Pues poquito más, porque en baloncesto sí que es verdad que se han ido anunciando fichajes. Siempre nos quedaremos con esa duda de las plazas que quedaron de segunda FEP, iba a decir de primera FEP, de segunda FEP, de la Les Plata antigua, que por ejemplo se ha sumado Jaén. El Paraíso, un equipo que la pasada temporada estaba en tercera FEP, pues ha cedido una de esas plazas. Y teníamos por aquí porque se hablaba administrativamente, ¿no? Sí, se hablaba mucho de... Es que el dinero, realmente esa categoría, la Les Plata, para que nos entendamos, la que estábamos el pasado año, es muchísimo más cara. Es cierto que los viajes sí que son algo más costosos, pero luego en realidad la primera FEP, por ejemplo, tiene un coste de 300.000 euros, lo que tú tienes que aportar como aval, sí. Luego la segunda FEP son 24.000. Por ejemplo, por darte otro dato, la Liga Femenina de Baloncesto primera FEP 1 también son 18.000, es decir, los saltos económicos que hay no son demasiado grandes. Y luego, por lo que me comentan, tampoco los fichajes son, en cuanto a sueldos, una barbaridad de saltos. Sí que es verdad que, bueno, que por ejemplo los americanos, ¿no? Si te traes, no es lo mismo uno de segunda FEP que uno de tercera FEP, ¿no? Pero el resto de jugadores, y además tengo, bueno, y lo cuento, ¿no? Hay un jugador algecireño que en principio se contaba con él, o por lo menos nos cuentan que Miki sí que lo quería, que hablamos de Juanmi López, un jugador de Algeciras, de la casa, que al final no se quedó en el conjunto algecireño de Udea. Tampoco eran muy buenas las relaciones con el entrenador y con el entorno, con la directiva, en este caso con Javier Maya. Entonces se marchó a la Línea, a la ULB, que será rival este año del conjunto algecireño, y que bueno, que se le intentó rescatar, o al parecer Miki lo quería como jugador de Udea, o jugador del Club Baloncesto Algeciras en el equipo senior, y bueno, pues había una deuda ahí de muy poquito dinero, pero se quería que se fuera prorrateando. Estamos hablando de 500 o 600 euros, no estamos hablando de una cantidad de miles y miles. Enorme. Y bueno, pues si cobraba en la Línea, por decirte algo, 300 euros, aquí quería cobrar 400 y que se le fuera prorrateando cada mes 50 euros de esa cantidad deudada, y al final pues no se llegó a un acuerdo, y Juanmi López, por ejemplo, pues ha firmado por la Línea, o sea, ha renovado por el equipo linense. Y es un jugador de la casa, además algecireño, que conoce perfectamente el entorno, que conoce perfectamente el club, y que quería estar en Algeciras, y me dicen que además Miki lo quería, e incluso para darle el brazalete de capitán. Eso me cuenta. Y algunos a lo mejor dirán, bueno, te está inventando, pero te aseguro que sí. De buena tinta. David, muchísimas gracias por este ratito. A ti, como siempre. Pues señores, nosotros nos despedimos, pero no sin antes contarles que la ciudad de Algeciras ha vivido este fin de semana pues lleno de diversión con motivo de la celebración del Orgullo 2025. Este sábado pasado el Lago Marítimo se transformó en un escenario vibrante de diversidad, de música y espectáculo y reivindicación. Con imágenes del Orgullo nos despedimos. Que pasen una feliz tarde. Les espero mañana. Adiós.